Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos en una nueva sesión de Futureando entre Amigos. Hoy con un tema muy interesante y con unos invitados de lujo. Para hablar del Cuarto de Junto están originalmente Gerardo de la Madrid y José Luis Oliveros. Sin embargo, tenemos la grata sorpresa de tener a don Juan Gallardo Turlow, a quien le damos la más cordial bienvenida. Don Juan, un gusto que nos acompañe y que le pedimos que él haga la introducción de esta iniciativa que él ha tenido sobre el tema. Don Juan. Muchísimas gracias. La verdad es un gran privilegio estar con ustedes y sobre todo poderles comentar el trabajo que se hizo para llegar al libro. Por un lado, eso José Luis y Gerardo lo estarán explicando con detalle, pero a mí lo que me toca es simplemente presumir de toda la gente que trabajó durante 30 años para hacer que México tenga la red de tratados en el mundo más importante. Y era un equipo tanto público como privado que en todo momento actuó como equipo. Se preparó, dio la batalla y luego instrumentó todos los diversos tratados que tenemos. Y el propósito de arrancar este tema del Cuarto de Junto, el libro en sí, es que una experiencia tan rica, tan comprometida, tan entusiasta, tan innovadora, como era ese trabajo en equipo público-privado durante tantísimo tiempo y por tantísima gente, ese valor de ese trabajo no podría perderse sin reconocerse ampliamente. Esa fue la idea del libro original. Pero luego, a medida que fue el libro creciendo, y eso con el trabajo tanto de Gerardo como de José Luis, y muchas entrevistas variadas de las gentes que participaron, que enriquecieron para que no fuera simplemente acartonado, sino que diera realmente la vida de lo que fue esos 30 años de trabajo, los viajes, las desveladas, los trabajos, las inquietudes, los sustos, las colaboraciones, en fin, una y otra experiencia de tantísima gente comprometida, que obviamente empezaron comprometidos por cuidar su propio changarro, sus intereses, válidamente, pero a medida que fue avanzando todo el proceso a lo largo de todos los años, el primer y mayor interés era México y que México pudiera posicionarse como lo es una verdadera potencia en este tema. ¿Por qué es oportuno hoy? ¿Por qué ahora? ¿Y por qué con esta cosa tan amable y tan gráfica que han logrado en el libro? Porque ese es el futuro de nuestro país. O sea, sí se puede trabajar en equipo público y privado, sí se puede lograr enfrentar el reto que se quiera, sí tenemos el talento, tenemos la capacidad, tenemos la visión y tenemos la sensibilidad para realmente hacer algo excepcional en el tema que ustedes quieran. Entonces, un poco la razón de este libro, y ojalá pueda conocerse y difundirse lo más posible, es explicar el cómo sí. El cómo sí se puede y por qué esa es la manera. Y en eso todos los que estuvimos involucrados, y no, fuimos muchos, más de 2.500 empresarios mojados, como le llamamos, en cada una de las diferentes etapas, poniendo su tiempo, su conocimiento y su credibilidad en la mesa, hicieron toda la diferencia para efectos de lograr lo que se logró. Es una historia de éxito, es una historia de compromiso y una historia que como mexicanos, a todos los que participamos, nos enorgullece enormemente. Y les agradezco la oportunidad de comentarles esta vivencia y pues no pueden estar en mejores manos que las manos de Gerardo y de José Luis, que durante año y medio nos tardamos más o menos en armar este documento, procurando hacerlo grato, hacerlo entendible, hacerlo leíble inclusive, ¿verdad? Para que la gente pudiera un poco compenetrarse de eso y sobre todo al final, repito, dar el mensaje en equipo sí se puede. Así que muchas gracias a todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes hoy en la noche.
Muchas gracias, don Juan. No, sin duda el libro, que además vale la pena comentarlo, y ahorita Gerardo y José Luis nos darán todos los datos, que está disponible para bajarse en internet, en la página de El Cuarto de Junto, es realmente una historia muy humana. A mí me llamó la atención, y lo comentábamos ahorita, el ver primero la juventud del equipo. La juventud, o sea, era multigeneracional, pero la juventud del equipo que estaba negociando el Tratado de Libre Comercio. Y luego ver esas fotos, la gente trabajando, otras con las mangas de la camisa remangadas, en diferentes momentos, momentos sociales, momentos que se ven caras más fuertes, y la variedad y diversidad de comentarios que nos da precisamente una vivencia muchísimo más humana de una negociación tan compleja, pero tan exitosa. Muchas gracias. Adelante. Perfecto, don Juan. Pues, José Luis, ¿por qué no empezamos contigo? Si nos quieres hacer algún comentario al respecto. Sí, cómo no. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poner este trabajo a la vista de la World Future Society. Y yo quisiera iniciar con un punto que es, hoy por hoy, para nosotros como sociedad, damos por sentadas muchas cosas. Una parte muy importante, si no es que la mayoría de los mexicanos ya nacieron con el Tratado de Libre Comercio andando. Y México era muy distinto y el contexto mundial era otra cosa impensable hoy en día. El contexto de los 80, que fue, por ejemplo, cuando empezó apenas las primeras fases de lo que fue México abriéndose al mundo con el GATT, que digamos que fueron los primeros escarceos. Y después, cuando cae el muro de Berlín, cuando se desmorona la URSS y empiezan a voltear a ver como una opción a Europa del Este, empiezan a crecer los tigres asiáticos, empiezan a correr como los vientos de globalidad en el mundo, y México no estaba en la mira en ese entonces. Entonces había que actuar y había que insertarse en esa orquesta, había que insertarse en ese contexto, y fue cuando empieza a concebirse lo que es el Tratado de Libre Comercio. Pero el mundo, el planeta era otro, era esta dicotomía entre la OTAN y el Pacto de Varsovia, estos dos grandes mundos que se empiezan el contexto mundial se empieza a transformar, y México tenía que formar parte de esa transformación. Y entonces hubo, por parte de la iniciativa privada y por parte del gobierno en esos años, hubo la visión de futuro, decir, si no tomamos esta, nos vamos a quedar aparte, nos vamos a quedar fuera. Y eso además implicaba muchísima valentía por parte de todos los que estaban involucrados, porque decir, ahora voy a competir con el planeta, se dice fácil, pero debe dar mucho miedo a todos los que están ahí en ese momento, empezando a considerar la idea siquiera. Y además que hoy por hoy ya sabemos el resultado, que es una historia de éxito, como bien lo ha dicho don Juan. En aquel entonces, pues no se podía saber. No se podía saber cuál iba a ser el resultado de todo esto. Entonces, era, por un lado, toda la valentía que se necesitaba para arrojarse a este proyecto y controlar los miedos que significaba el desconocimiento de qué iba a suceder más adelante. Entonces, yo creo que esta parte de poner en contexto ese México de entonces, que es en cierta forma natural que lo evaluamos con los ojos de hoy, con los ojos del siglo XXI, nos volteamos y juzgamos qué se hizo, qué se dejó de hacer, qué se dijo, qué se dejó de decir en ese entonces. Pero era otro planeta, era otro México, era otra sociedad, era otro contexto por completo, ¿no? Y ahí es en donde nace este Tratado de Libre Comercio, que gracias a esas decisiones y a lo que sucedió entonces, vivimos el México que vivimos hoy. Claro, Gerardo. Pues bueno, yo creo que este proyecto ha sido una oportunidad para conversar con un equipo de gente talentosa. Yo celebro la iniciativa de don Juan de querer compartir esta historia con nosotros, porque la verdad es que yo no la conocía. Yo no sabía que existía un cuarto de junto. Ahora sí que confieso mi ignorancia. Y afortunadamente, pues bueno,
llegamos al escritorio de Don Juan y pudimos conversar sobre esta historia que me parece pues uno de los casos de éxito más importantes de la historia económica de nuestro país, digamos, en la era moderna. Pues México ha ido dando pasos hacia la modernidad. A algunos nos tocó ver lo que se fue dando a finales de los 80s y pues en el año del 86, ¿no? En el gobierno de Miguel de la Madrid, pues se firmó el GATT, ¿no? Y el GATT, pues bueno, fue la puerta de entrada para luego poder firmar, digamos, un acuerdo como el Tratado de Libre Comercio, pero esa es la parte breve. No sabemos cómo llegamos ahí. Entonces, lo que nos dice este libro es eso precisamente, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo fue que el sector público y el sector privado tuvieron la habilidad, el deseo de conformar un equipo, de poder conversar, de ponerse de acuerdo, de tener una ventana única, de poder llegar con una representación muy robusta a estas negociaciones? Y como bien dicen varios de los entrevistados, ahorita iremos mencionando los nombres de varios de ellos. Obviamente el que encauzó, digamos, esta labor por parte del gobierno, pues fue Jaime Serra Puche, obviamente digamos, por órdenes del presidente Salinas, pero quien logró articular, digamos, 140 sectores, ¿no? Ponerlos a trabajar y pues tener un mecanismo que tuviera un orden y un sentido, pues sí fue don Juan Gallardo. Y eso creo que pues es muy valioso, ¿no? El que él haya tenido esta interlocución con Jaime Serra Puche. También dos personas, ¿no? Fuera de las instituciones, de lo que haya sido, digamos, la representación de don Juan en el sector privado o la representación de Serra Puche en el sector público, pues había capacidad, había honestidad y había el deseo de llevar a cabo esta odisea donde nadie era experto en la materia del libre comercio porque apenas se estaba dando. Ahora sí que había gente preparada, había gente educada, pero fue una experiencia de ir hilvanando esto en una especie de filigrana que se dice rápido, pero pues implica muchas horas, muchos esfuerzos. El sector privado pues puso sus propios recursos, ¿no? Para poderlo llevar a cabo. El gobierno no les dio el dinero para participar. Ellos pusieron su tiempo y su esfuerzo. Y como decía Pepe, había una parte muy bonita, ¿no? Pues del sacrificio personal en boga del interés general y poner siempre el interés del país por delante, entendiendo una máxima que siempre nos ha repetido don Juan y que ha venido saliendo en el libro y en las entrevistas de nada está negociado hasta que todo está negociado. Y se dice muy rápido, es una premisa que se dice fácil, pero lograr eso pues llevó mucho tiempo. Y obviamente el libro les va a ir contando las diferentes etapas de cómo se llevó a cabo estas negociaciones. Hay anécdotas maravillosas en el Hotel Watergate en DC, pues de todo lo que pasaba, ahora sí que entre telones, ¿no? De las negociaciones fuera y dentro de la sala de negociación, en los cuartos de los que participaban. Y la verdad es que sí te das cuenta que cuando hay capacidad, hay ingenio, la creatividad fluye. Y yo creo que en este sentido, pues había la parte del rigor, donde obviamente estaban los expertos de la materia, y como decía Serra Puche, pues bueno, nosotros sabíamos que el que fabrica sillas, pues sabe más de cómo se fabrican las sillas que yo no puedo saberlo todo. Entonces, por eso era muy útil que cuando estábamos negociando como país, el gobierno, obviamente la representación oficial, pues al lado estaban los expertos de todos los temas más importantes que se fueron, digamos, poniendo sobre la mesa, ¿no? Y luego cómo, pues cambiaban las variables, ¿no? Porque de repente, pues había fichas de intercambio, ¿no? Por parte de los otros negociadores y cómo, pues aquí nosotros teníamos que conciliar los intereses hacia adentro. Y ese fue un trabajo diplomático al interior del cuarto de junto, ¿no? De poder establecer estos consensos. Y bueno, a mí se me dio mucho gusto tener la oportunidad de poder entrevistar a estos personajes que en ese momento eran gente pues bastante joven. Obviamente ahorita ya hay mucha más experiencia de por medio, pero también es muy bonito ver la continuidad de cómo algunos que eran jóvenes y eran como el segundo de a bordo o el tercero de a bordo, pues luego encabezaron las relaciones en el TEMEC en primera fila, ¿no? Como fue el caso de Ildefonso Guajardo, ¿no?
Y así vas viendo cómo sí se fueron construyendo carreras, digamos, en torno al libre comercio, donde obviamente el equipo mexicano ha llegado a tener, digamos, una representación muy robusta, donde nosotros somos muy competitivos frente a los americanos, frente a los canadienses, frente a los europeos, frente a los asiáticos. Y yo sí creo que aquí se rompió un poco, pues, esos tabús de que no sabemos hacer equipo y de que no podemos ser campeones. O sea, esto realmente lo que van a poder ustedes leer en el libro es una odisea, es una saga. O sea, no es un relato sencillo. Aquí te habla de la complejidad de nuestro país, de cómo el país se ha ido sofisticando en el camino. Y la verdad es que da gusto ver, pues, que sí podemos tener ese talento, que tenemos que seguir, ¿no?, en esa línea, y hay que insistir en esta unidad de propósito, en esta conversación, en este diálogo, en estos mecanismos, porque lo que se ha logrado con eso en los últimos 30 años, pues cuando uno empieza a ver ya las cosas en profundidad, como el caso del campo, es extraordinario, ¿no? Cómo fuimos enfrentando nuestros miedos y cómo nos fuimos dando cuenta de nuestro potencial. Y ahora ya lo sabemos. Ahora ya sabemos de qué tamaño es el músculo y cómo podemos ser más competitivos de aquí para adelante. Obviamente, don Juan, y muchos de los que participan aquí nos hablan de los retos a futuro. O sea, no quiere decir que ya estemos tranquilos y estemos conformes con lo que hemos logrado. Hay grandes retos a futuro. Ahorita estaba escuchando la entrevista de don Juan, donde él menciona 3 temas muy importantes que siguen siendo vitales en la relación, en la región en Norteamérica, pues que tiene que ver con el tema de la energía, que tiene que ver con el tema laboral y que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Y como bien dice don Juan, este mecanismo que se empleó para las negociaciones de libre comercio y de todos los tratados que México ha firmado en el mundo, pues puede servir para otros temas. Yo creo que eso para mí, o sea, es una cosa que puede ser replicable, que puede ser escalable, que la podemos utilizar en diferentes coyunturas y ojalá los gobiernos entiendan eso. Ojalá los gobiernos entiendan que tenemos la capacidad, que tenemos al talento humano, tenemos la experiencia y tenemos los resultados para poder seguir haciendo estas cosas en nuestro país. Y hoy es bien importante el seguirlos haciendo. Entonces, ese sería mi comentario. Oye, Gerardo, pero déjame hacerte una pregunta. Hace 30 años tú eras un estudiante universitario, al ser el más joven de este grupo. O sea que ese momento a ti te tocó en una realidad completamente diferente, inclusive prelaboral, realmente. A la hora de la elaboración de este documento, de este libro, a la hora de las entrevistas, ¿cuáles son las personas y cuáles son las anécdotas que más te llegan, más te han llegado a la hora que lo has hecho? ¿Dónde te ha llegado ese legado a ti como joven en aquel momento que el tratado, pues hombre, lo viviste y estuviste, pero no participabas, eras un estudiante? No, mire, sin duda me declaro mi ignorancia en el tema porque yo no soy experto en libre comercio y la verdad es que después de este libro pues ya tengo mucho más idea de qué va el libre comercio y quiénes son los actores que han empujado a México pues hacia la modernidad. Entonces digo, por ejemplo, estas entrevistas las hicimos vía Zoom. Estábamos en pandemia y pues obviamente la situación de todos pues era de cierta vulnerabilidad. Entonces la verdad es que encontramos a un equipo de gente con una gran disposición, con un gran orgullo de pertenencia, de poder decir, yo participé en esto, yo estuve en esto, pero hicimos un gran equipo. Entonces, esa parte creo que fue muy importante. Yo no tenía el gusto de haber platicado con Serra Puche en mi vida. Y pues bueno, aquí tuve la oportunidad de hacerlo. También tuve la oportunidad de conocer a Ildefonso Guajardo, que alguna vez lo había conocido en un baño en el Hotel Presidente, y pues ahí no se conoce a la gente, ¿verdad? Entonces, pero ya había escuchado, ¿no?, que era un hombre muy articulado, un gran técnico y un experto en su materia, ¿no? Pero aquí también tuvimos la oportunidad, pues, de profundizar y de ver el carácter de cada quien. Entonces, lo que a mí me queda claro es que en el equipo había una gran diversidad. Había gente como Guadalupe Albert, que fue una persona que fue instrumental para la labor de don Juan, ¿no?, que fue muy importante en meter orden, digamos, a todo lo que se hacía y eso, pues,
también don Juan reconocía eso en el equipo de trabajo. Luis de la Calle, pues yo en lo personal le tengo, ¿no? Mucho respeto en su forma de explicar las cosas, ¿no? De cómo puede decir con peritas y manzanas cosas que pueden ser muy complejas, pero que también pone el acento donde hay que ponerlo y el énfasis donde hay que ponerlo. Bosco de la Vega, un personaje que a mí me parece muy interesante en toda su experiencia en este tema de los acuerdos de libre comercio, pero su conocimiento en el tema del campo y también la claridad con la que expresa sus ideas. Eduardo Solís, ¿no? En la parte del tema automotriz. El señor Guillermo Güemes, pues obviamente yo no lo hubiera conocido nunca en mi vida si no hubiera sido porque don Juan me dice que existía Guillermo Güemes, ¿no? Pues ya no sabía yo de la existencia de este señor y de muchos otros que fuimos entrevistando. Luego gente más conocida, pues como don Claudio, ¿no? X González, que pues él le tocó estar como consejero económico del presidente Salinas y él estuvo en los últimos años del sexenio de Miguel de la Madrid a frente del Consejo Coordinador Empresarial. Sobre eso mismo, pues pudimos entrevistar a Juan Pablo Castañón, que le tocó, ¿no? Estar ahí al frente del Consejo Coordinador Empresarial, y también a Carlos Salazar, que también, pues un personaje muy articulado, con un gran conocimiento de la economía mexicana, y ahí nos iban diciendo, pues, cómo cambió este país, cómo se transformó este país, cómo se fue formando la radiografía de la economía mexicana, cómo nos fuimos dando cuenta de cuál era la competitividad sector por sector, que eso también fue muy importante. Entonces yo creo que tenemos una plataforma de aquí para el futuro y una de las cosas que se logró con el cuarto de junto y con lo que se aprendió en todo este proceso, pues hoy ya tenemos una oficina en Washington. Hoy ya hay una oficina en Washington que representa al Consejo Coordinador Empresarial y a todos los intereses, digamos, de los empresarios, donde aprendimos la lección de que no podíamos dejar la plaza 20 años y luego aparecer y decir, aquí estamos, ¿cómo les va? Oiga, pues hace 20 años no viene nadie a saludar. Entonces, esa fue de las partes que también don Juan hizo mucho énfasis y estuvo muy, digamos, empujando la iniciativa de que se formara esta oficina y convenciendo al Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo Mexicano de Negocios. Hay gente muy capaz, ¿no? Que ha venido desde el TEMEC desde el NAFTA al TEMEC. Herminio Blanco, también un gran personaje, una buena persona, pero gente con mucho conocimiento. Jaime Zabludowski, que también está presente, y cómo ellos han seguido pues dando asesoría, cómo han estado al frente de las negociaciones y luego en la parte de atrás en el back office. Entonces, ahí está el equipo, ahí está la gente, hay que aprovecharlo. Pero a ver, equipos, gente valiosa y gente valiosa hay siempre. Aquí el gran valor es poder alinear a todos y poder hacer que todo el mundo trabaje en un objetivo común, ¿no? Ese es el gran reto y creo que el libro lo explica muy bien. José Luis. Sí, fíjese que ahondando un poco en lo que dice Gerardo y retomando también una de las grandes inquietudes de don Juan cuando nos encomendó este trabajo, es finalmente la academia, las cifras, los libros técnicos, siempre se refieren a todo esto como países, naciones, instituciones, tratados, números. Pero detrás de todo esto hay personas. Y eso es una parte que don Juan siempre quiso que nosotros dejáramos de manifiesto en este libro. Que son personas las que estaban construyendo todo esto, que había gente que pues, dejaba por meses a su familia para ir a tratar de construir esto. Se decía un poco de broma las viudas del TLC, porque habían quedado solas por meses, se habían ido sus maridos a negociar, a trabajar, se la vivían de viaje. Fue muy desgastante, muy demandante. Y otra cosa que a mí me parece también relevante es que finalmente eran personas con sus intereses, con sus miedos, que finalmente supieron ir cediendo autoridad, ir cediendo espacio por un bien mayor. Y siempre
con esta premisa que ya mencionaron de que nada está cerrado hasta que todo está cerrado y aquí nadie es moneda de cambio. Entonces, con eso en mente, todo el mundo decía, bueno, creo que me toca un poco, es tiempo de que yo ceda algo, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos por un bien mayor. Y nadie se quedó atrás. Todo el mundo estuvo incluido, todo el mundo fue escuchado. Y eso es en lo que consiste el cuarto de junto. Precisamente el interés que tenía la iniciativa privada por poner sus puntos de vista, por plantear los intereses de su sector y estar cerca del equipo negociador. En las negociaciones de este tipo de tratados solamente pueden estar los gobiernos. Entonces, la iniciativa privada decía, es que yo quiero estar cerca de ustedes para hacerles saber cuáles son nuestras complicaciones, en dónde somos vulnerables, en dónde somos fuertes, etcétera. Y le decían, bueno, ¿y qué tan cerca podemos estar? Y entonces fue que se les dijo, bueno, pueden estar en el cuarto de al lado. Ah, perfecto, pues vámonos todos al cuarto de al lado. Y de ahí nace precisamente lo del cuarto de junto, porque literalmente estaban en un cuarto junto, ¿no? Entonces, cuando había alguna duda respecto de algún sector, bueno, pues aquí junto tengo al especialista, aquí junto tengo al líder sindical, aquí junto tengo al representante de esa área que nos puede orientar y nos puede decir, en términos coloquiales, si nos están chamaqueando o no, o si yo cedo en esto, estoy haciendo un gran daño o no, porque los especialistas de cada materia, con el ejemplo que decía Gerardo de el que fabrica sillas es el que mejor sabe qué pasa con el sector de las sillas, tenían la oportunidad de hacer esas consultas inmediatamente junto, ¿no? De ahí nace el nombre del cuarto de junto, porque incluso así físicamente estaban junto, asesorando al equipo negociador del gobierno mexicano. Pero lo que a mí me parece muy relevante es que eran personas como nosotros, personas con miedos, personas con intereses. Hay una parte muy humana que queda de manifiesto, queda reflejada en el libro, y que está construido precisamente de eso, de anécdotas, incluso de cosas chuscas, donde se nos menciona, por ejemplo, una aparición del presidente Salinas en la habitación de Jaime Serra para decirle a medianoche, a las 2 de la mañana, tocándole la puerta de su cuarto. No, de hecho, creo que se mete a su cuarto para decirle, ¿sabes qué? Sí va, hay que hacerlo, ¿no? Mientras el otro se despierta completamente espantado de quién se metió a su habitación, ¿no? Entonces, hay cosas así muy, muy humanas de una cotidianidad de cómo se va construyendo con el esfuerzo sumado de todos algo tan relevante como esto. Y que no olvidemos que son muchos cientos de millones de que hoy viven de alguna manera con los resultados de estas negociaciones. Tanto en Canadá como en Estados Unidos como en México, son muchos cientos de millones de personas que viven de los resultados de las negociaciones que en ese entonces un equipo de personas como nosotros tuvieron el valor de impulsar entonces, ¿no? Y la visión de futuro para impulsarlo en aquel entonces. ¿Sí? Gerardo. Pues digo, una de las cosas que creo que es muy importante mencionar es cuáles fueron las diferencias, por ejemplo, entre la negociación del NAFTA o del TLC y del TEMEC. Entonces, pues en un lado íbamos más a la ofensiva, donde todos, digamos, estábamos de acuerdo que había que ser un tratado de libre comercio. Obviamente, una de las grandes revoluciones del TLC pues fue la del convencimiento. Y eso se dice rápido, pero pues llevó bastante tiempo, pues un diálogo interno y luego el diálogo, digamos, con las contrapartes, ¿no? El tema de las pláticas que tenía que llevar el sector privado con las contrapartes en Estados Unidos. El tema del cabildeo que, digamos que en la segunda parte del TEMEC fue mucho más claro que el gobierno dijo, mira, definitivamente la labor de cabildeo se la vamos a dejar al sector privado. Y el sector privado pues, se dio a la tarea ahora sí que de invadir el Capitolio y de ir por los congresistas y de perseguirlos y sentarlos y llevarles las monografías y todas las tarjetas informativas y como dice un amigo Emilio Cadena, traducir los datos en historias. Y ahí hay anécdotas maravillosas como la del gobernador de Texas y otros
que no tenían ni idea de la importancia que tenía México para ellos, ¿no? Y en el momento en el que luego llega un personaje como Trump y pues quiere mandar a la fregada el Tratado de Libre Comercio, y obviamente muy, digamos, tomando como epicentro el tema automotriz, pues porque la verdad lo negociamos bien, hicimos la tarea y fuimos muy competitivos y pues eso les dolió. Y ahí también pues darse cuenta de que pues lo que nosotros fuimos logrando y lo fuimos avanzando en esta iniciativa de asumirnos como adultos responsables, pues hubieron resultados extraordinarios en muchos sectores. Entonces, eso a mí me habla obviamente de la capacidad que tiene México de enfrentar la adversidad, de enfrentar, digamos, lo desconocido y también pues de replantear sus tabús, ¿no? Y empezar a construir una autoestima mucho más sólida, mucho más consciente, y a partir de eso, bueno, pues también aceptar nuestras debilidades, y obviamente hay debilidades y no somos perfectos y tenemos que hacer muchas cosas en el camino, pero sí es posible hacerlo. Y esa es, creo que, una de las grandes lecciones que nos da este libro, ¿no? De cómo se hace, cómo se procesa, cómo se logran los acuerdos, cómo se dan los resultados, cómo vamos capitalizando las cosas en el proceso. Entonces, eso me parece que es muy bueno. Así es. Danos, por favor, información dónde dónde nuestro auditorio puede ver el libro, la página. El libro está disponible ahí, se puede bajar completo y se puede leer en línea además también. Pepe, si quieres, coméntales tú del dominio. El libro lo pueden leer y descargar del sitio www.cuartodejunto.com. Ahí lo pueden revisar, por favor, asómense al sitio, descarguen el libro, compartan el sitio. La verdad es que el libro está lleno de información bien interesante, se lee rápido, se lee fácil, es ameno. Yo creo que lo pueden leer prácticamente en una tarde. El libro. Esto además es un libro con mucha información visual, muchas fotografías anecdóticas muy interesantes. La verdad es que vale la pena. Es www.cuartodejunto.com. Perfecto. Muy bien. Don Juan. No, simplemente una sugerencia, si hay alguno de sus agremiados que quisiera tener físicamente el libro, con mucho gusto, búsquenos, es gratuito y se los damos con... Muchísimas gracias. Estoy seguro que sí tendremos peticiones porque sin duda es un documento interesante. Yo desde que hubo la oportunidad de platicar con Gerardo y con José Luis la primera vez, lo bajé, lo he visto en diferentes ocasiones y efectivamente es muy ameno y tiene la ventaja de que puede uno leerlo ya sea en orden o salteado y siempre tener un aprendizaje de lo que viene ahí. Invita a la reflexión, invita a ver y está muy bonito. A mí me llama la atención en una sección donde vienen diferentes caricaturas políticas, el ver efectivamente algunas de ellas reflejadas, el grado de incertidumbre, ¿no? Que en algún momento se ve reflejado por la prensa, decir, bueno, el tratado va a caminar o no. Y es que la complejidad no solo está en el equipo de un país, está en el equipo de 3 países, en el equipo privado y público, con partidos políticos en los diferentes países que juegan y tratan de jugar, y se ven en el tema de las caricaturas, se ve ahí como una caricatura que me llamó la atención de hoy Nancy Pelosi, que sigue estando muy activa, que se ve si se va para el lado que sí, que se va para el lado que no. O sea, es un tema complejo que debe de haber tenido sin duda variaciones que iban moviéndose por día, ¿no? Por minuto, dependiendo de condiciones que no necesariamente estaban relacionadas con el tratado. Creo yo que es un documento histórico muy interesante para, como dijo José Luis, poderlo poner en contexto junto con las cifras y toda la parte económica
de la cual está ampliamente documentado. Esto era lo que faltaba para poder tener un entendimiento, Gerardo. Perdón, y hablando de equipo, bueno, aquí no están con nosotros Belén, que fue la que en buena medida actuó como la madrina, porque fue la que nos hizo favor de llevarnos con don Juan. Belén estaba trabajando en el Consejo Coordinador Empresarial, manejando la parte de la comunicación, y ella estuvo muy presente en la segunda parte, digamos, en el TEMEC. Y por el otro lado, Javier Martínez Steines, quien pues es un personaje que tiene una gran experiencia en el mundo editorial. Él estuvo como director editorial de Grupo Expansión y luego Grupo Televisa. Y la verdad es que Javier en esta ocasión pues fue la pluma, fue quien hizo la redacción, fue quien, digamos, escribió el texto. Y la verdad es que creo que Javier tuvo esta habilidad de aprovechar las transcripciones que tuvimos de las entrevistas pues para hacer un texto ameno. Y bueno, eso obedece mucho al carácter de Javier, que es una persona muy amena y muy agradable y no le gustan los formalismos. Y obviamente la iniciativa de don Juan era esa, precisamente. Queremos un libro anecdótico, de relatos, un libro humano, un libro de personas, pero sobre todo un tributo. Eso. Y la gratitud. O sea, yo eso creo que es muy importante mencionarlo, la gratitud. Yo estoy ahorita, no sé, tengo 51 años y me está tocando revisar el legado. Y pues bueno, frente a la orfandad, uno tiene que revisar su legado. Yo ya me quedé sin papá y sin mamá y estoy revisando mi legado. Y yo celebro el poder haber compartido este legado de don Juan, y esto me ha dado a mí la inquietud de seguir en este proceso de los legados, porque creo que es muy importante en este proceso refundacional de reformular las cosas, revisar nuestros legados y estar orgullosos de lo que hemos hecho. Tenemos que estar orgullosos de lo que hemos hecho, porque los mexicanos, las mexicanas, el país en su conjunto, no llegó aquí de a gratis. Se llegó con grandes esfuerzos. Sí, Juan. Gerardo, en ese sentido, yo creo que hay, lo repito, pero es absolutamente verdad, la generosidad, el compromiso, el trabajo de estas miles de gentes durante todo ese periodo en forma consistente. No hay uno que no se sienta profundamente orgulloso de haber tenido la oportunidad en su vida de participar en este evento. Y eso yo creo que habla por sí mismo, digo, la capacidad del mexicano de responder, reaccionar, comprometerse, jugársela en todos sentidos y poner no solo su tiempo, sus recursos, su credibilidad en la mesa para que con la representación que tenían de cada sector, lo cual en sí constituía una gran responsabilidad, poderle cumplir a su gremio y a su país. Realmente en ese sentido hay un valor histórico muy importante que nos demuestra que sí podemos, digo, ahí está demostrado, y que ojalá usemos este ejemplo para tantos otros temas que tenemos que hacerle frente. Yo me voy a disculpar, me tengo que separar, pero les agradezco muchísimo que me hayan dado la oportunidad de decirles unas cuantas palabras y de simplemente agradecerles que esto se difunda y se conozca con ese propósito, que sobre todo los jóvenes sepan cómo sucedió todo esto, lo recojan y lo apliquen hacia el futuro para ese México que todos queremos. Don Juan, grata sorpresa. Muchísimas gracias. Gracias, don Juan. Felicidades a todos. Gracias, don Juan. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues qué noticia tan agradable el haber tenido aquí a don Juan Gallardo Turlo. Bueno, a ver, Gerardo, José Luis, vámonos acercando al final por si hay preguntas y respuestas. ¿Cuál fue su aprendizaje de ustedes dos en este proceso? Porque fue un tema interesante, sin duda. Cuando hemos hablado en otras ocasiones de todo ello, los veo que se emocionan enormemente. Fue un proyecto muy bonito y esos proyectos pues son también, desde un punto de vista de quien hace esta documentación, muy interesante. Háblenos del proceso, ya no hablemos del cuarto de junto, sino del proceso de cómo hicieron el cuarto de junto y cuáles fueron sus mejores experiencias personales en este caso.
Pues, de entrada, haber iniciado el proceso con esta serie de entrevistas a las personalidades que Gerardo ya tuvo a bien a mencionar algunas de ellas, conocer el punto de vista de estas personas, de estos negociadores, de estos asesores, darme cuenta de la calidad de personas que estaban involucradas en estos procesos, lo preparados que estaban, que están, la academia que traían detrás, y todo esto como repositorio de verdad querer hacer bien las cosas, de verdad tener un interés alineado y legítimo por el país. A mí me llamó mucho la atención. El gran conocimiento de su sector, de cómo su sector estaba involucrado o interactuando con sus pares en Estados Unidos o en Canadá, qué tenía que ver su sector con el PIB nacional, cómo interactuaban los diferentes sectores. Realmente fue para mí muy, muy llamativo, porque vuelvo a lo mismo. Cuando ves las cosas desde la banqueta, pues nada más ves como la gran imagen, pero realmente no estás al tanto de cómo se logró construir esa imagen y cómo se logró construir el México que hoy vivimos, ¿no? ¿Entrevistaron solamente a equipo mexicano? Sí. Okay. Sí, fue solo el equipo mexicano. Pero insisto, de verdad con gente con un profundo conocimiento, con una gran academia, muy, muy preparados. Era muy de llamar la atención. Cada que entrevistábamos uno, bueno, era de alzar las cejas, y uno mejor que el otro, y dices, bueno, que de verdad que sí era como un dream team en muchos aspectos, ¿no? Y afortunadamente, pues muchos de ellos siguen aquí. Y como bien dice Gerardo, ahí están. Y la manera en la que este mecanismo de asesoría del cuarto de junto funcionó, pues es replicable ese hallazgo y se podría implementar en otro tipo de negociaciones o de problemas que tengamos que resolver. Se podría implementar la misma metodología, porque finalmente esta metodología lo que está haciendo es llevar la mayor representatividad posible de un sector de la sociedad, en este caso todo el sector empresarial, industrial, agrícola y demás, e incluidos también los principales intereses sindicales, ahí estaban, para apoyar y hacerle saber al equipo negociador cuáles eran sus preocupaciones, sus intereses, sus fortalezas y demás. Y cabe mencionar que el cuarto de junto fue incluso objeto de la envidia de las otras dos partes, ¿eh? Las otras dos partes no tenían un equivalente igual al cuarto de junto. Ni los norteamericanos ni los canadienses tenían un cuarto de junto así de robusto como el que llevaba el equipo mexicano. Y sí se reconocía que era el mejor preparado, era el equipo negociador mexicano con todo este apoyo detrás, ¿no? Qué maravilla. Bueno, Gerardo, ¿algún comentario acercándonos al final? Yo creo que sí hay retos a futuro. Hay retos a futuro en relación a esto que hablamos, porque sin duda todavía tenemos debilidades que hay que trabajar. Y las reconoce don Juan. Y yo creo que ahorita en esta nueva etapa del TEMEC, el tema laboral es fundamental. Y ahí México, pues bueno, tuvo que hacer una reforma a la ley para poderse emparejar y para que lo pudieran volver a ratificar. Si no, los demócratas no le entraban. El tema medioambiental, ahí todavía tenemos mucho por hacer. Entonces, yo soy un apasionado del tema del desarrollo humano sustentable y lo que está planteando la ONU, los objetivos del desarrollo sustentable o del desarrollo sostenible y todo lo referente al cambio climático. Sin duda, un mecanismo como este sería fenomenal para enriquecer la Agenda 2030, primero al interior. Primero pongámonos de acuerdo aquí de qué es lo que tiene que hacer este país para enfrentar este reto mayúsculo, ¿no?
Y esto va mucho más allá de que si el gobierno quiere o no quiere. Es que queremos los ciudadanos, las ciudadanas, los mexicanos y las mexicanas para nuestro país. Y sobre eso, entonces, tener una ruta crítica. Entonces, sí creo que estos análisis y estas radiografías son muy útiles para saber dónde estamos parados, ¿no? Nos da una brújula, nos da una carta de navegación, nos dice pues, cuáles son las pistas, los puntos críticos, dónde está, digamos, los temas álgidos, ¿no? Entonces, lo que van a encontrar en el libro es eso, son momentos, son mensajes, son los relatos, ¿no? Y yo creo que este ejercicio lo debemos de hacer en diferentes temas. Por eso insisto en el tema del legado. El legado no es una cuestión meramente del pasado. Tiene que ver con lo que queremos hacer al día de hoy. ¿Qué le queremos entregar el día de mañana a nuestras hijas y a nuestros hijos? Por eso me gusta que pues, se haya abierto esta posibilidad de que don Juan haya decidido compartir esto en este preciso momento de su vida, ¿no? Donde pues, él ya podría estar retirado, rascándose la panza, gozando de muchos logros en su vida. Y no, está muy comprometido con estas causas y está muy agradecido con la generosidad de los demás. O sea, sí reconoce muchísimo la generosidad de los demás y lo que, pues todo el mundo se jugó la piel. Todos se jugaron la piel, y algunos se jugaron el matrimonio, ¿no? O el tiempo con su familia. No por nada, perdón, no por nada, la portada del libro y las primeras páginas es el listado de gente a la que don Juan directamente quiere agradecer su participación en las negociaciones. Que son varias páginas, por cierto. Son varias páginas con el listado de nombres y nombres y nombres, y la misma portada del libro son los nombres de las personas que de alguna manera participaron, son a quienes se les quiere agradecer. Es la portada del libro y varias páginas al interior donde viene la lista y aún así se dice, y a los que quedaron fuera, una disculpa, les estamos eternamente agradecidos, ¿no? También es un documento de gratitud por parte de don Juan. Pues José Luis, Gerardo, muchas gracias. Ha sido una sesión muy interesante. Ha sido una grata sorpresa de que don Juan Gallardo Turro hiciera acto de presencia, porque sé, nos los comentaste, Gerardo, que no había estado muy activo en la promoción, estaba esperando el momento y bueno, pues qué bueno que hemos tenido en la World Future Society capítulo mexicano el gusto de tenerlo y de verlo emocionado hablando de esta obra. Muchas gracias, José Luis. Gerardo, contigo, bueno, pues invitado como siempre a regresar. Tú eres uno de nuestros socios más activo y siempre estamos muy contentos de poder hacer cosas contigo. Les agradecemos mucho. Vamos a enviar a todos, como siempre, a todos los que participaron, la liga del video, que estará ya mañana disponible en nuestro canal de YouTube, videos.wfsmexico.org, pero también en ese correo vamos a incluir la liga al cuarto de junto, a la página del cuarto de junto, para que puedan, quien no haya tomado nota, puedan ver el libro en línea, ver el sitio, que además está muy bonito, tiene un diseño muy bonito, y bajar el documento. Gracias, Ramón. Gracias a todos por su tiempo y espero que todos puedan compartir esto a quien más confianza le tengan. Bien. Muchas gracias, Gerardo, José Luis. Gracias, Ramón. Gracias, que les vaya muy bien. Por habernos escuchado. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buenas noches, don Ramón. Buenas noches. Gracias.